Las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualcú Sigamonal, compilador del Decálogo Universal. Cuando hablamos, amigos, del Decálogo Universal, una obra extraordinaria que, gracias a la doctrina de Dios, permite enmarcar nuestros pasos, permite proporcionarnos una guía, un horizonte, y también nos enseña de qué manera tenemos que controlar nuestras emociones, controlar nuestros impulsos violentos, controlar nuestras pasiones. Esa es la base, cómo controlarlo. Porque si el hombre no lo controla, amigos, va a tener muchos problemas en su vida, no tiene paz consigo mismo. Revisando así una de las enseñanzas de nuestro Mesías, donde dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo los ofrece. Y para tener esa paz, el hombre tiene que empezar a controlar sus emociones, que a esto se le llama poner en práctica la doctrina de Dios. Cuando ponemos en práctica la doctrina, entonces comprendemos algo. Dice Isaías 48:18, Isaías 48:18, ojalá miraras tú a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Sé que si hablamos de los mandamientos, ¿qué permite? Permite es disciplinarnos, entrar en una disciplina. Como dice el apóstol Santiago, no ser un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Entonces, cuando empezamos a controlar, poniendo en práctica a esta disciplina, entonces empezamos a controlar nuestras emociones negativas, nuestros impulsos violentos, lo empezamos a controlar. Nuestras pasiones, por ejemplo, hablamos del odio, el celo, la ira, esa ira intensa, que empezamos a controlar esas pasiones, o esos impulsos violentos, a veces somos agresivos, queremos, y así tenemos o sea, nuestra conducta se vuelve agresiva. Entonces, eso buscar que controlar. A veces somos muy dedicados a la ansiedad, al miedo, a la tristeza, la depresión. Entonces, permite para controlar nuestras emociones negativas. Empezamos a someterlos. Como tenemos el ejemplo, como Dios le dijo a Caín, mejor vamos a pasar lectura, cuando Caín estaba contrariado porque no le recibió su ofrenda. Entonces, o sea, Dios no le recibió su ofrenda. Entonces él cambió su actitud, sintió un resentimiento y por último ese resentimiento se convirtió en un odio ante su hermano. Por eso vemos acá, capítulo 4, 5, 6, 7, dice lo siguiente: a Yahvé le agradó Abel y su ofrenda, mientras que le desagradó Caín y la suya. ¿Por qué le desagradó Caín? Porque hace ver que su conducta no era pues como debía ser. Había no era un hombre controlado, o sea, un hombre que controlaba sus pasiones, no. Por eso no le agradó. Pues ya me imagino cómo le entregaría. Una cosa es dar por dar y otra cosa cuando te nace del corazón. Entonces Caín se enojó mucho, y al enojarse su rostro se descompuso, o sea, se amargó tanto porque no le recibió su ofrenda y Dios no estaba contento con él. Entonces se amargó este hombre y su rostro se descompuso. Entonces, cuando Dios ahí le exhorta y le dice: ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? Y vas con la cabeza agachada. ¿Por qué? ¿Por qué te molestas? Si tú obras bien, tendrás la cabeza levantada. Entonces, ¿por qué él tenía la cabeza agacha? ¿Por qué estaba lleno de odio? Porque no obraba bien. No obraba bien el hombre, no obraba. En cambio, el otro sí obraba bien. En cambio, él no obraba bien. Por eso que andaba con la cabeza agachada, lleno de resentimiento y de odio. Entonces dice acá: si tú obras bien, tendrás la cabeza levantada. En cambio, si haces mal, el pecado está agazapado a la puerta de tu casa. Él te acecha como fiera y te persigue, pero tú debes dominarlo. Entonces es el punto. Nos vienen pues esas pasiones desesperantes,
nos vienen esos impulsos negativos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Controlarlos. Pero si yo no puedo, como estábamos viendo los días anteriores, y si yo no puedo, como dice la Escritura, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y la palabra invocar era, pues, significaba pedir auxilio, clamar, rogar, suplicar. Entonces Dios nos salva de ese peligro, de esa angustia, nos libera. Así como Pedro, él se estaba ahogando, y cuando sintió que ya la muerte estaba próxima a él, ese momento invocó: Señor, no dejes que me ahogue, no dejes que me muera ahogado. Entonces acudió, le tiró la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces vemos acá, nosotros tenemos que, en ese momento no puedo dominar mis pasiones, entonces yo tengo que pedir, clamar a Dios para que Él me ayude a controlar esa pasión negativa, esa pasión de odio, así como tenemos en el caso de Caín. Se amargó tanto, sintió un odio contra su hermano que no paró hasta quitarle la vida. Entonces, eso viene a ser, y también sintió un celo. ¿Por qué? Porque a él le recibe y a mí no. Entonces tuvo una ira intensa ese hombre. Se amargó tanto que su rostro se descompuso. Por eso le dijo: si tú obras bien, no tienes por qué andar con la cabeza agachada. Pero si andas mal, el pecado está agazapado a la puerta, esperando en qué momento te descuidas. Pero tú debes dominarlo. Entonces acá nosotros tenemos que, nos viene una parte negativa, tenemos un impulso negativo de repente contra alguien, o porque me está haciendo, me hizo, y entonces una desesperación por hacer justicia con mi propia mano. Entonces ese momento debo clamar: Señor, no permitas que llegue a males peores. Entonces nos pedimos que nos ayude a controlar, a tratar de someterlo o sujetarlo a esa angustia, esa desesperación de buscar una venganza. Entonces a esa pasión, ese celo, esa ira intensa, entonces ese odio, de controlarlo. Entonces ya tenemos una idea cómo es este campo de que tenemos que ver, es de controlar. Eso nos enseña la doctrina de Dios, nos instruye, nos edifica, y también nos da el camino, siempre nos da la salida, siempre hay una salida. Así como dijo a Caín: si tú obras bien, no tienes por qué andar con la cabeza agachada, pero si tú obras mal, entonces el pecado está agazapado. Entonces acá buscar es que tratar de obrar bien, nada más. Tratar de obrar bien, a esto se llama autodisciplinarse, prohibirse de algo que está prohibido. Por eso dice en Isaías: ojalá tú mirares a mis mandamientos, entonces tu paz será como las ondas de un río. Entonces acá vienes, poner en práctica los mandamientos significa disciplinarse. Y cuando hablamos de disciplinarnos, para aquel que le gusta el orden, le gusta la disciplina, le gusta que cada cosa esté en su lugar, para él la disciplina viene a ser como brazaletes, viene a ser como grilletes de oro. Pero aquel que no le gusta la disciplina son como esposas en las manos y grilletes en los pies. Pero aquel que le gusta la disciplina, eso es oro. Así que, amigos, tan hermoso es tratar de ser ordenados en nuestra vida, tratar de someternos, tratar de ordenarnos, controlar esos malos impulsos para vivir en paz con nosotros mismos. Es hermoso. Entonces, eso tenemos que controlar. Por ejemplo, dice nuestro maestro, vamos a hablar lo que dice nuestro maestro, habla de concerniente a, en su mensaje, da inicio con Salmos 66, 18. Dice: si mi corazón mirare a la iniquidad, el Señor no me oirá, o sea, no me escuchará. Si en nuestro corazón miramos a la iniquidad. Pero nos ponemos a pensar un momento, ¿qué es iniquidad? ¿Por qué siempre nos habla que si mi corazón mirare a la iniquidad, el Señor no me va a escuchar? Solamente con mirar en mi corazón, hablamos de corazón. Una cosa es
mirar, algo superficial, y otra cosa es dentro del corazón, ya lo más hondo ya. Eso ya tiene otro sentido. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la iniquidad, viene a ser la ausencia de justicia que conduce al mal, al atropello frente al más débil. Entonces, eso es ausencia de justicia. Ya no aplica lo que es justo, sino ya entra la injusticia, ¿no? Entonces, eso significa la iniquidad, la ausencia de justicia que conduce al mal y el atropello frente al más débil. Entonces, eso viene a ser justamente lo que es la iniquidad. Si nosotros miramos, con nuestro corazón miramos a la iniquidad, o sea, mejor dicho, miramos a la ausencia de justicia, ese es el problema ahora. Violamos los derechos de Dios, ingresamos a la perversidad, a la infamia, todo justamente porque no nos gusta ser disciplinados. Porque si buscamos controlarlo, y si yo no puedo, como Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, él está mencionando que tenía que poner de su parte. Entonces Dios estaba con él. No ponía de su parte, se abandonaba, Dios no estaba con él. Entonces acá es buscar eso, buscar que amoldarnos, buscar que controlar justamente nuestras emociones. Por eso dice nuestro querido maestro, dice así, lo siguiente, dice así: ¿para qué quiere Dios que cumplan? Para que se salven. Y para eso tienen que despojarse, de la iniquidad del corazón. Fíjese. Entonces, ¿para qué es? Para que nos salvemos, para llegarnos a salvar. Dios nos va a liberar para salvación. Pero para ser liberados, para ser salvados, tenemos que despojarnos de la iniquidad del corazón, ¿no? Porque está escrito en 2 Timoteo 2:19, apártese de toda iniquidad todo aquel que invocar el nombre del Señor. Anteriormente dice, todo aquel que invocare será salvo. Clama de verdad, o sea, pide auxilio de verdad, liberado del peligro a que estaba expuesto. Pero también encontramos acá que para invocar el nombre tenemos que apartar de nuestro corazón la iniquidad, la injusticia, la inmoralidad. Eso tenemos que empezar a quitarlo. Pero si yo no puedo, humanamente no puedo, y nadie puede humanamente. Acá tenemos que pedir auxilio, sí o sí. No se puede. Ejemplo tenemos del pueblo hebreo cuando quisieron luchar contra los filisteos sin la autorización de Dios, perdieron. Ellos perdieron. Pensaron que iban a triunfar, perdieron, y con poca gente. Los otros con una minúscula gente le ganó. Y después se fueron a Josué y dijeron, ¿por qué? Porque no han consultado a Dios. No le pidieron permiso porque les apoyen en esa guerra. Por eso. Entonces, queridos amigos, acá, cuán importante es, lo primero, que para que Dios nos escuche, incluso hasta pedir auxilio, tenemos que apartarnos de la iniquidad. Como yo dije, la iniquidad, cuando hablamos de la iniquidad, estamos hablando pues algo de una injusticia grande, hablamos de la perversidad, de la infamia, violación de los derechos humanos, la ausencia de la justicia. Y la ausencia de la justicia nos conduce pues al mal, al atropello frente al más débil. Entonces, ese es el punto que nosotros tenemos que tratar de liberar. Desaparecer no lo vamos a desaparecer, pero por lo menos controlarlo. Si nosotros lo controlamos, si nosotros buscamos que adiestrarlo, entonces ahora sí, porque desaparecerlo no vamos a poder, porque está sembrado en el corazón del hombre. Está sembrado el bien y el mal, para que busque el hombre el equilibrio, para que busque siempre equilibrar ambas cosas. Si no llevamos el equilibrio, podemos terminar locos. Para eso es. Por eso dice nuestro maestro,
aparte de toda iniquidad, todo aquel que invocar el nombre de Cristo. Entonces el maestro empieza a explicar y dice, si no van a cumplir, porque él tiene que, porque el que tiene iniquidad en el corazón se hace pecador. Fíjense, tenemos la iniquidad en el corazón, nos convertimos en pecadores. Ahora, ¿qué dice? El maestro dice, ¿qué es la iniquidad? ¿Qué es la iniquidad? Y entonces, él empieza a esclarecer cuál es esa iniquidad que tanto habla, que tenemos que quitar del corazón. Mateo 15, 11, 18, 19 y 20. Vamos a ver, vamos a pasar lectura. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Fíjese, con el ejemplo de Mateo 15, 11, vamos a pasar lectura, vamos a hacer completo mejor la frase. Vamos a ver, Mateo, estamos hablando de Mateo, capítulo 15. Vamos a ver. Dice lo siguiente, 15. Ya están, listo. Dice así. Muchas muertes al hombre que dice acá. Después Jesús hizo acercarse a la gente y les dijo, escuchen, entiendan, lo que entra por la boca no hace el impuro al hombre, pero lo que sale de su boca, eso le mancha al hombre. Entonces los discípulos se acercaron y dijeron, ¿sabe lo que los fariseos se escandalizan al oírte hablar así? Entonces Jesús le dijo, toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancado de raíz, así que déjenlos. Son ciegos y guías de otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Pedro, tomando la palabra, le dijo, explícanos esa comparación. Entonces Jesús le respondió, ¿ni siquiera ustedes son capaces todavía de comprender esto? ¿No comprenden todo lo que entra por la boca va a parar al vientre, después va al cuerpo? Y mientras que lo que sale de la boca viene al corazón, y esto es lo que contamina al hombre. En efecto, del corazón proceden los malos deseos, asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, robos, mentiras, chismes. Estas cosas son lo que hacen impuro al hombre, pero que comer sin lavarse las manos, eso no hace impuro al hombre. Entonces vemos la recomendación que nos hace de que la iniquidad no viene a ser todo lo que sale de nuestra boca, no lo de nuestras manos. O sea que no, como dice acá, no podemos comer frutas sin lavarnos las manos, no contamina al hombre, porque eso va, en otra versión dice, va al cuerpo o al estómago y después va a la letrina. Pero en cambio, lo que sale del corazón, eso es lo que contamina al hombre. Entonces tenemos que tener cuidado en nuestra expresión. Por eso vuelvo a repetir, dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Qué sale pues del corazón? Los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicación, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Por eso el Señor nos aconseja dejar todas estas cosas para no contaminarnos. Por ejemplo, vamos a repetir lo que dice en Proverbios 6:25. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda en sus ojos. Ahora, ¿dónde dice no codicies? Quiere decir que no pienses mal. Porque si piensas mal, ya estás contaminado. O sea que solamente con pensar mal nomás, imagínate. Ahora, desaparecerlo no lo vamos a desaparecer porque esa es parte nuestra. Esa está en nosotros mismos. Simplemente tenemos que tratar de apartarnos, no caer en el mismo juego. La tentación está presta, listo para cada uno, la tentación. Y cada uno lleva en su mano lo que desea. La tentación está puesta, pero que tenemos que controlarnos de esa tentación. No desbocarnos, no tomar también a las cosas a la ligera. Al contrario, tenemos que empezar a controlar esas emociones. Como dije anteriormente, tenemos que controlar nuestras emociones negativas, nuestros impulsos violentos, tenemos que controlar nuestras pasiones. Imagínense, si no lo controlamos,
Si no lo controlamos, por eso es que surge un montón de problemas, porque no lo sabemos controlar. Pues ahora vamos a tratar de controlar. Por eso decía nuestro Mesías, todo lo que sale de la boca no contamina al hombre, sino lo que sale del corazón lo que contamina al hombre. O sea, no tanto la preocupación exterior, sino la más preocupémonos la parte interior, porque nuestras palabras pues traen honor o no traen deshonor, y el hombre cae por su propia lengua. Entonces, a eso vamos. Por eso dice nuestro maestro, en Proverbios 6:25, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda en sus ojos. Ahora, como dice, donde dice no codicies, quiere decir no pienses mal, porque si piensas mal, ya estás contaminado. Entonces, tratar de no pensar mal. Ahora, ¿cómo procede este mal pensamiento? Vamos a ver, ¿cómo procede? Dice nuestro maestro, ¿cómo procede? Dice lo siguiente, ¿cómo procede este mal pensamiento? Santiago 1:14-15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, para el pecado, y el pecado siendo cumplido, engendra la muerte. Entonces vemos acá, como dice el apóstol Santiago, y nuestro maestro nos está esclareciendo, la tentación está dada ahí, la tentación está al frente para todos, no solamente para uno, no, todo ser humano tiene que ser tentado. Entonces, pero el problema es, si somos tentados, tenemos que empezar a controlar esa parte, porque dice la Escritura, mejor vamos a pasar lectura, lo que estoy mencionando, en Eclesiástico, dice lo siguiente, 15, 17 y 18. Eclesiástico 15, 17 y 18. Él ha puesto ante ti el agua y el fuego. Listo, tenemos el agua, tenemos el fuego. Llevas tu mano a lo que quieres. Ante el hombre está la vida y también está la muerte. Y lo que prefiere cada cual le será dado. O sea que Dios nos ha dado libertad para escoger. Tenemos el agua y el fuego y cada uno lleva en su mano lo que desea. Listo. En Eclesiástico 37, 21, al decidir el corazón elige entre 4 elementos, el bien y el mal, la vida y la muerte, y todo depende de sus decisiones. O sea, la decisión es nuestra ahora. Acá ya no entramos ni el mal, ni Dios, ni el diablo. No, es la decisión nuestra. Él nos ha puesto al frente el agua y el fuego y cada uno lleva en su mano lo que desea. Entonces, si yo cometí digamos que me cogí las brasas, me quemé las manos, ¿a quién le voy a echar la culpa? No, uno mismo, por una mala elección, una mala determinación. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy el problema. Entonces, eso tenemos que buscar que controlar. Tenemos que controlar. Por eso decía Pablo en Corintios 10, 23, todo me es lícito, todo, pero no me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces viene el momento de controlar. ¿Ah? Como dice en Eclesiástico 15, 14, al principio hizo Dios al hombre recto, pero dejó en sus propias y lo dejó en su propia conciencia. Si quieres, puedes observar los mandamientos, en tus manos está permanecer fiel. Listo. Si tú quieres observar los mandamientos, si tú quieres, puedes observar los mandamientos. Puedes observar. Y en tus manos está permanecer fiel. O sea, la decisión está permanecer fiel. Acá, como dice esas frases célebres, la decisión es nuestra. Si quieres ser feliz, depende la decisión que yo tome. Entonces, si yo quiero ser feliz, la decisión es mía. Pero si quiero ser un hombre desdichado, infeliz, la decisión es mía. Acá no le podemos echar la culpa ni a uno ni al otro, sino la mala elección que nosotros hemos tomado. Entonces, eso nos llama a nosotros a la famosa ley del karma, lo que siembras cosechas, como dice el apóstol Pablo en Gálatas. Entonces, eso tenemos que empezar a controlar. Si no controlamos, amigos, es difícil. Por eso dice nuestro maestro, como dice, no codicies, quiere decir, no pienses mal. Porque si piensas mal, ya estás contaminado. Ya estás contaminado, ¿eh? Así como dijo una vez Túpac Amaru II, una de sus frases dijo acá hay dos que merecen la muerte,
tú por opresor, yo por libertador. Por tal motivo nosotros merecemos la muerte, tú no por opresor y otro por libertador. Los dos merecían la muerte. Entonces acá igual, algo similar. El que roba y el que lo difama, los dos están mal. Los dos están mal. Por eso, queridos amigos, cuán importante es tratar de dominar, tratar de adiestrar esos malos pensamientos, adiestrar es la iniquidad, que es la injusticia, tratar de ser por lo menos legales, porque toda obra injusta es iniquidad, estamos escuchando. Entonces, queridos amigos, nuestro maestro empieza a explicar y dice lo siguiente. Santiago 1, 14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y cebado, y la concupiscencia, después que ha concebido y para el pecado siendo cumplido engendra la muerte. Eso está, vuelvo a repetir, en Santiago 1, 14 y 15. Ahora vemos acá, si nosotros miramos cada uno dice es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. O sea, la tentación es todos somos tentados de una u otra manera. La tentación está ahí y la decisión es nuestra. Luego dice, y la concupiscencia que ha concebido para el pecado y el pecado siendo cumplido engendra la muerte. O sea, esa mala elección, estamos hablando de la iniquidad, de la injusticia, de la iniquidad. Ahora estamos hablando de la concupiscencia. La concupiscencia son de esos deseos de bienes terrenales en especial, de ese apetito desordenado, de los placeres carnales, o también viene a ser deshonestos. Eso viene a ser la lujuria, la incontinencia, el deseo excesivo. De eso estamos hablando, de la concupiscencia. O sea, la concupiscencia viene a ser de la lujuria, la incontinencia, no tenemos continencia, deseo excesivo, entonces ese apetito desordenado. Entonces ese es el problema. Si nosotros, como dice el rey Salomón, si en mi corazón hubiera mirado la iniquidad, el Señor no me escuchará, no me oirá. Entonces, por eso recomienda acá, dice, la concupiscencia después que ha concebido para el pecado, y el pecado siendo cumplido engendra la muerte. Listo. Entonces nuestro maestro empieza a explicar y dice lo siguiente. ¿Qué quiere decir la palabra concupiscencia? En otras palabras quiere decir que la jovencita viene a ser una risueña, que significa coqueteo, o sea, empieza a coquetear la jovencita, como dice, y empieza a exhibirse delante del joven. Y entonces lo provoca al joven y el joven empieza, o sea, despierta también y trata de buscar cómo acercarse. Entonces vemos que ya empieza algo excesivo, entonces ya uno mismo lo busca, lo provoca. Por eso dice, en otras palabras, quiere decir una jovencita risueña, el hombre risueño, ¿ya? Que viene en otras palabras en el coqueteo, coqueta, o se empieza a coquetear o empieza, digamos, a buscar ya el acercamiento. Quiere decir que de su propia voluntad es atraído la tentación, porque no lo están creando nada, sino yo mismo me estoy impulsando a todo eso, impulsando, exhibiéndome, qué sé yo. Entonces, ese es el problema. Viene la provocación ahora. Por eso dice, quiere decir que de su propia voluntad es atraído la tentación, y una vez que ha concebido para el pecado, ahora viene la muerte. No debía hacerlo, pero como no hubo control, no lo controló a esa parte negativa, no lo controló esa pasión excesiva, entonces a la final tiene que traer la muerte. Por eso dice en Pedro, según de Pedro 2.10 y versículo 9, precisamente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en la concupiscencia e inmundicia y desprecian la potestad, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. Sabe limpiar el Señor de tentación a los píos
y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. Entonces vemos acá que nos cuida, nos protege es el Señor. Por eso vuelvo a repetir, principalmente aquellos que siguiendo la carne, estamos hablando los deseos de la carne, estamos hablando del adulterio, la fornicación, la ira, la inmundicia, todas esas cosas. Entonces andan en la concupiscencia e inmundicia. La concupiscencia, estamos mencionando de ese deseo desesperante, esa angustia, sea por el dinero, sea por el acto carnal, desesperados, la angustia, ¿no? Eso también se llama, ingresamos al campo de la inmundicia, se empieza a enmundecer. ¿Por qué? Porque se empieza a contaminar lo que tenía planificado, y ya no lo puede hacer porque sus pensamientos lo están llevando a otro lugar. Y cuando, por ejemplo, buscamos la dirección de Dios para que Él se manifieste en nosotros mediante sus parábolas, mediante las manifestaciones, no se va a manifestar porque se aparta. O como dice en Sabiduría 1:5, que el Señor se aparta de los que tienen un corazón doble. Y también estamos hablando, vamos a ver, entonces dice, y la concupiscencia fue que concebido para el pecado siendo cumplido engendra la muerte. Entonces el maestro dice, en otras palabras, quiere decir de sueña, que significa coqueteo y coqueta. Quiere decir que de su propia voluntad es atraído la tentación, y una vez que ha concebido para el pecado, ahora viene la muerte. Muy bien, todo por no sujetarse, ¿ve? Todo por no sujetarse, por no moderarse, por no refrenarse. Por eso estamos hablando que la doctrina de Dios nos enseña a nosotros. ¿Qué nos enseña? Nos enseña a controlar o dominar nuestras emociones negativas, a controlar, o sea, someterlo, sujetarlo a los impulsos violentos. Estamos hablando pues de la conducta agresiva, o tratar de dominar a través de la desgracia, de degradación a otra persona. Cuando hablamos de los pensamientos, estamos de las pasiones, de ese sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, como tenemos el odio, los celos, la ira intensa. Entonces es una pasión, una pasión que se ha extremado, y eso tenemos que evitar. Una emoción negativa, por ejemplo, la ansiedad, la ira, la tristeza, la depresión. Entonces tenemos que empezar a dominarlo o controlarlo, que es la base primordial, es controlarlo. ¿Ah? Por eso dice acá, todo por no sujetarse, todo por no moderarse, por no refrenarse. ¿Ve? Nos da la oportunidad para nosotros buscar que frenar, porque si vamos a desaparecer no se puede. ¿Por qué? Porque de lo malo se aprende, y si no hubiera lo malo no habría experiencia. Pero lo más triste es cuando se repite el plato. Eso no está bien. Como dice en Eclesiástico, basta uno para que sepas cuál es el golpe, para que sepas cuál es el dolor. Basta uno. Listo, ya sabes cómo es el dolor. Es como dice el dicho, ya sabe por qué lado patea el mulo, o patea el burro, ya sabe por qué lado patea, entonces sabe que es mañoso, se abstiene. No se entrega así fácil porque ya recibió un golpe primero. Entonces, queridos amigos, acá la base es nosotros tratar de controlar justamente a la concupiscencia, porque una vez que ya concibió, solamente espera el pecado, nada más. Por eso, en otras palabras, dicen de otro maestro, tienen que sujetarse, tienen que tratar de moderarse, traten ustedes de refrenarse. Entonces estas personas pasan a ser injustas, ¿no? Cuando la persona no lo controla, no lo controlamos, nuestras pasiones, nos dejamos llevar por nuestras pasiones, nos convertimos en personas injustas. Pero convertimos en personas injustas. Por eso dice en Pedro, 2 de Pedro 2, 10 y versículo 9, principalmente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian la potestad, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. Pero sabe Dios, dice, librar
de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. O sea que, amigos, acá lo que tenemos que buscar, simplemente tratar nosotros, como dice nuestro maestro, tenemos que buscar que controlar. Tenemos que controlar. Tenemos que controlar. Simplemente tratar de controlar, tratar de dominarlo, tratar de, ¿cómo le podemos decir? De controlarlo, de someterlo, de sujetarlo. Eso tenemos que hacer. Créanme que con la ayuda de Dios se consigue. Y para eso tenemos que hacer todos los días. Todos los días hay algo que está en mí, hay un problema que ¿no? A veces uno dice, no es sábado, no, es sábado de fiesta. Es un día de agradecimiento que Dios te escuchó y ha sido presentar tus ofrendas agradeciendo porque Dios te escuchó. Pero si hablamos de la iniquidad, todos los días tenemos que estar confesando hasta conseguir controlar. Pedimos la ayuda de Dios, y entonces, amigos, es más sencillo ya. Por eso dice acá, y nuestro maestro sigue esclareciendo. Ahora, ¿qué hacer para limpiarse la tentación y de la concupiscencia? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Pues, ¿qué hacer? Vamos a ver, ¿qué cosa nos explica? Y dice lo siguiente. Hay que rogar a Dios que nos libre de la tentación y la concupiscencia y Él va a oír. Fíjese, solamente rogar a Dios que nos libre de la tentación, que nos libre de la tentación. Por eso decía nuestro maestro, nuestro Mesías, si tu ojo es ocasión de caer, es mejor que te lo saques, antes que te vaya con todo tu cuerpo al infierno. No es que lo saques el ojo, lo estirpe de su lugar. No, simplemente ves algo que no es agradable, sabes que no es agradable, simplemente saca tu mirada de ese lugar y mira a otro sitio. Eso está así de sencillo. Y luego dice, si tu mano es ocasión de caer, es mejor que te lo cortes antes que te vaya con todo tu cuerpo al infierno. Cuando hablamos de si tu mano es ocasión de caer, a veces hay cosas que son agradables y tenemos que robar, pero en otras palabras, hurtar se llama eso. Entonces, no hurtar, algo que ni siquiera nos dieron a nosotros, ya nos buscamos la forma cómo llevarlo. Entonces, a eso se llama, tenemos que nosotros tratar de limpiarnos de esa tentación, de la concupiscencia, de ese apetito desmedido. Entonces, si hacemos tales cosas, entonces Dios nos va a escuchar. Por eso dice que si nosotros miramos en nuestro corazón a la iniquidad, miramos a la iniquidad en nuestro corazón, entonces, ¿qué va a hacer? Si miramos a la iniquidad en nuestro corazón, el Señor no nos va a escuchar. Por eso dice que hay que rogar a Dios que nos libre de la tentación, que nos libre de la concupiscencia, y Él nos va a oír con música. Entonces Él nos va a escuchar. Nos va a escuchar. Por eso dice bien claro la Escritura, que ya se pasó lectura según de Pedro 2:9, el Señor sabe librar de la tentación a los píos. ¿Y qué es un pío? Aquel que le gusta la disciplina, aquel que le gusta ordenar su vida, aquel que le gusta ordenar sus pensamientos, aquel que ya busca controlar sus pasiones, aquel que trata de controlar sus impulsos negativos. A él, aquel que busca controlar sus emociones negativas, sus impulsos, lo empieza a controlar. Entonces, ese es un pío. Ese es pío. En cambio, un impío no. El impío es aquel que hace todo lo contrario, no se sujeta, vive su mundo. Vive en la indisciplina, no hay un respeto de los valores. Entonces, ese es un impío. Impío es aquel que respeta, y para que respete es porque ya empezó a controlar todas sus emociones, empieza a controlar sus pasiones, ¿ya? Sus emociones, sus impulsos, lo empieza a controlar. Por eso dice acá, por eso dice bien claro la Escritura, que ya pasó lectura según de Pedro 2:9, el Señor sabe librar de la tentación a los píos y los reserva a los injustos para ser atormentados en el día del juicio.
Entonces, fíjese, dos cosas tan interesantes. ¿Qué dice nuestro maestro? Ahora, si hablamos de tentación, todo el mundo es tentado, sea religioso o no. O sea, todo el mundo somos tentados. No necesariamente tiene que ser religioso, todo el mundo somos tentados. Como dice en Eclesiástico, el agua y el fuego, y cada uno lleva en su mano lo que desea. ¿Ve? Hemos pasado lectura en Eclesiástico, vamos a repetir de nuevo. 15, 17, 18, Eclesiástico. Él ha puesto ante ti el agua y el fuego, llevas tu mano a lo que quieres. Ante el hombre está la vida y también está la muerte, y lo que prefiere cada cual le será dado. Con una condición, dice en Eclesiástico 15, 21, el Señor odia toda maldad. El Señor odia toda maldad. A nadie ha mandado ser incrédulo y a nadie le autorizó pecar. Y también, cuando ha puesto nuestras decisiones, dice en el versículo 14, al principio hizo Dios al hombre y lo dejó en sus manos, de su propia conciencia. Si tú quieres, puedes observar los mandamientos, en tus manos está permanecer fiel. O sea, la decisión es nuestra. Así, queridos amigos, que tan sencillo acá queremos cambiar. A veces dicen, no, pero todos tenemos todo cambia, todo se modifica, todo se moderniza. No hay nada estable. ¿Por qué? Si no hay nada estable, ¿por qué nosotros vamos a seguir en lo mismo? Tenemos que también cambiar. Así como antes hemos sido niños, jóvenes, adultos, ahora adulto mayor, todos tenemos. Si nuestra misma naturaleza hay un cambio, entonces ¿por qué no hacer ese cambio también? ¿Por qué no hacer ese cambio? Por eso dice acá, por eso dice bien claro la Escritura, que ya se pasó lectura según de Pedro 2:9, el Señor sabe librar de tentación a los píos y lo reserva a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. Ahora, si hablamos de tentación, todo el mundo está tentado, sea religioso o no. Pero ahí está Dios, libre de tentación. Pero si le piden, no es libre de tentación, pero si le piden, si le pedimos a Dios. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Me vienen sus malos pensamientos, a mí me vienen malos pensamientos, digamos así, hablemos del adulterio, que es lo más común. Vienen sus malos pensamientos de adulterio, están así adulterar, malos pensamientos. Entonces, ese momento, cuando me viene su malos pensamientos, ese mal pensamiento, porque son miles de espíritus que vienen ahí, ese momento pido auxilio. Ayúdame, Señor, no permitas que este mal pensamiento me domine. No permitas que me utilice ese mal pensamiento. Entonces, le pedimos de corazón, nos va a salvar, nos va a liberar. Pedimos auxilio y Él nos va a liberar. Por eso dice la Escritura, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pedimos auxilio y nos va a salvar, nos va a liberar. Solamente hay que pedirle de corazón. Vuelvo a repetir que dice nuestro maestro. El Señor sabe librar. Ahora dice, si hablamos de tentación, todo el mundo está tentado, sea religioso o no. Pero ahí está Dios, libre de la tentación, pero si le piden. Si no le pedimos, no, pues. No, si no le pedimos, no. Pero si le pedimos, sí. Él está llano a ayudarnos. Ahora, si rogamos a Dios, téngalo por seguro que libra de toda tentación. Si le rogamos, le suplicamos, nos va a liberar de toda tentación. Así como como ejemplo tenemos de estos leprosos, se humillaron y le pidieron, si nos puedes salvar, nos puedes limpiar de esta enfermedad, que se haga tu voluntad. Y él dijo, se compadeció, dijo, sí puedo. Pero tuvieron que clamar, le tuvieron que suplicar, le tuvieron que rogar, tuvieron que humillarse ante Dios, porque querían su salud. No están buscando otra cosa, están viendo su salud, porque tantos años, porque antiguamente el que tenía la lepra, pues imagínense, no lo botaban fuera de la ciudad, no podía entrar en la ciudad porque era contagioso, ¿no? Es igual que un tuberculoso, alguien tiene que estar tuberculoso de lejos,
o como pasó en este tiempo, hace poco que ha pasado esta plaga, teníamos que andar bien al tapabocas y no podían acercarse porque inmediatamente podía contagiar. Entonces éramos vistos como leprosos, de lejos nomás, de lejos. ¿Ah? Nos daban a veces la comida debajo, así, nos daban el plato como, bueno, si quieres sirve, como así. Miren, son cosas que tenemos que ver. Por eso dice, ahí está Dios, libre de tentación, pero sí le piden de corazón. Si rogamos a Dios, téngalo por seguro que libre de tentación. Pero si no rogamos, nos dormimos, nos quedamos tranquilos, no hacemos nada por liberarnos, entonces esperamos solamente para el juicio, nada más. Claro, que nos domina, nos dejamos dejado dominar, nos utilizó, y una vez que nos utilizó, luego viene la muerte. Por eso, como dice nuestro maestro en otro ejemplo, dice que el hombre es inocente. Pero la Escritura dice que el hombre llama a arrepentirse, pero dice que es inocente, algo contradictorio, pero no. Dice, vienen los delincuentes al dueño de casa, lo toman prisionero dentro de su misma casa y luego hacen su cometido. Ahora, y se van. Es igual, vienen los espíritus negativos, hablamos del adulterio, lo más común, viene, me toma prisionero dentro de mi mismo cuerpo y luego me utiliza mi cuerpo para que cumpla sus cometidos. Y me vuelvo culpable porque no lo he denunciado, quiere decir, no pedí auxilio, no lo denuncié y no dije, Señor, este espíritu tal me aflige, este espíritu tal me tiene afligido. No clamamos, no rogamos. Entonces, al no denunciarlo, nos volvemos cómplices. Porque la Escritura está en Levítico 5:1. Si tú eres testigo de todo esto, denúncialo. Denúncialo. Ante el Espíritu Santo o ante Dios, lo denuncias. Este espíritu tal me tiene esto. Entonces, si nosotros lo denunciamos, entonces se cumple el Proverbio 28:13. El que reconoce y se aparta hallará misericordia. Entonces, ese es el punto lo que nos recomienda acá nuestro maestro. Porque si ahí estamos, nos librará de tentación, pero si le pedimos de corazón. Si rogamos a Dios, téngalo por seguro que libra de tentación. Pero si no rogamos, nos quedamos dormidos. ¿Ah? No rogamos, nos dormimos, nos quedamos dormidos. Nos quedamos tranquilos. No hay nada, no hacemos nada por liberarnos de esa esclavitud. Entonces esperamos solamente para el día del juicio, nada más. ¿Ah? Por eso ahora dice el injusto, aquellos que siguen siendo el camino de la carne, andan en concupiscencia, en inmundicia, y desprecian las potestades, y atrevidos o contumaces que no temen decir mal de las potestades superiores. Entonces, queridos amigos, mañana estaremos hablando, dice, sobre los injustos. Por ahora, si te parece bien nuestro mensaje, danos un me gusta y comparte con tus amistades nuestro agradecimiento por anticipado. Y no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.